Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Jesús Paredes de Biología y en esta semana vamos a tener nuestra clase. Presta mucha atención para poder resolver el material y nos vaya muy bien en ella. Empecemos. Muy bien chicos, y en esta semana vamos a tener el tema de ciclo menstrual, de menstruación y fecundación. ¿Sí? Vamos a ver este tema. Ya hemos visto aparato reproductor masculino, hemos visto aparato reproductor femenino, entonces ahora nos toca ver este tema. Esto corresponde al cuarto tema de este cuarto bimestre en la semana 36. Presta mucha atención. Muy bien, empecemos. Recordemos primero qué es la menstruación. La menstruación, chicos, también es llamada ciclo uterino, ciclo endometrial o ciclo menstrual. ¿Sí? La menstruación, mira, recuerda, tiene otras denominaciones. También se le puede llamar ciclo uterino, ciclo endometrial o ciclo menstrual. Recordemos que en este caso la menstruación se va a iniciar con el primer sangrado menstrual. O sea, la menstruación se inicia con el primer sangrado menstrual. Su duración va a tener un promedio de 28 días. Un promedio. Hay mujeres en las que dura más tiempo. Un promedio de 28 días. Acabando cuando se inicia la siguiente pérdida menstrual. Recuerda, entonces, la menstruación, el ciclo uterino, ciclo endometrial o ciclo menstrual, se va a iniciar con el primer sangrado menstrual. Dura 28 días en promedio y acaba cuando se inicia la siguiente pérdida menstrual. ¿Sí? Entonces, te marca más o menos el perímetro de tiempo, digamos el periodo de tiempo en que se da un proceso menstrual. La menstruación va a presentar fases, que son tres: la menstruación, la fase proliferativa y la fase secretora. La fase proliferativa y la fase secretora. Estas son las tres fases que va a presentar en este caso la menstruación o el ciclo menstrual uterino, ¿no? Endometrial. La primera fase es la fase que nosotros llamamos menstruación. Esta fase va a representar la descamación de la capa funcional del endometrio. Recuerda que el útero tiene capas. Una de las capas es el endometrio. El endometrio es lo que la mujer va a renovar. Mira, préstame atención. La menstruación va a representar la desescamación de la capa funcional del endometrio, condicionado por la disminución brusca de las hormonas ováricas. Disminuyen los niveles de estrógeno y progesterona, generando que se desescame el endometrio, se pierde el endometrio. La duración del flujo sanguíneo menstrual es de 3 a 5 días. Y la pérdida promedio de sangre desde un manchado ligero hasta los 80 mililitros podría ser. La sangre perdida es predominantemente sangre arterial, sangre oxigenada, que en un 75% y sin coágulos, debido a que la fibrinolicina va a lisar estos coágulos. Además contiene detritos celulares, prostaglandina, ¿sí? Prostaglandina. Después de la menstruación se generará la capa funcional a partir de la capa basal. Entonces, en esta etapa menstrual se va a dar esta pérdida del endometrio. El endometrio se va a perder. Se pierde el endometrio debido a los niveles bajos de estas hormonas que he mencionado, estrógeno y progesterona. ¿Sí? Y se va a generar un sangrado que puede llegar hasta 80 mililitros, como te dice ahí. De 3 a 5 días, recuerda, ¿sí? Muy bien, muy bien. Y luego esto se tendría que volver a regenerar. De ahí tenemos que el resultado de esto, el resultado funcional, es del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Se manda una señal del hipotálamo a la hipófisis y la hipófisis manda una señal al ovario para que se dé la disminución de estas hormonas que generarían la desescamación o la pérdida de la capa llamada endometrio, que es la capa que la mujer va a cambiar en cada proceso menstrual. Acá tú lo puedes ver, mira que está la capa endometrial, ¿sí? Del útero, y viene el proceso de menstruación y tú te das cuenta que hay un desescamamiento porque hay una disminución. Tú puedes ver acá premenstrual, antes de que inicie, el endometrio presenta cierto grosor. Recuerda que el endometrio es una de las capas que presenta el útero, y tú vas a ver que en el proceso menstrual, por mientras que la mujer está menstruando, esta región que es el endometrio disminuye de grosor notablemente. Mira, notablemente disminuye de grosor. Eso se debe a la disminución de estas hormonas que generan esta desescamación. Entonces, la primera etapa, que es la etapa menstrual, la de la pérdida del endometrio, recuerda, el endometrio se da por niveles bajos de estrógeno y progesterona.
La segunda etapa que tenemos es la etapa proliferativa, que esta va a actuar bajo el estímulo del estrógeno. Escucha, la fase proliferativa es en esta que tú estás viendo que se está recuperando. La fase proliferativa actúa bajo el estímulo del estrógeno y provienen del folículo en desarrollo. El folículo en desarrollo. El endometrio, como tú ves, se empieza a recuperar, empieza a aumentar rápidamente de espesor en el periodo comprendido entre el día 5 y 14. Recuerda que en los 5 primeros días la mujer puede tener pérdida de flujo menstrual, pérdida de endometrio, y luego esto se va a proliferar nuevamente esta capa del útero, ¿no? Conforme se incrementa el espesor de las glándulas uterinas, se van a estirar, ¿sí? Se van a estirar, recuerda, se van a estirar, ahí tú lo puedes ver. Luego tenemos la fase secretora. En el caso de la fase secretora se va a dar después de la ovulación. Entonces, la fase proliferativa va a llegar hasta tal punto que va a permitir que se dé la ovulación, ¿sí? La ovulación. Y esta fase secretora se da después de ese proceso. Recuerda que el proceso de ovulación se va a dar a la mitad del ciclo. O sea, si son 28 días en el día 14, 30 días en el día 15, 34 días, día 17. Siempre se produce a la mitad del ciclo menstrual lo que es la ovulación. Después de la ovulación, el endometrio se vuelve más vascularizado, se llena de vasos sanguíneos y ligeramente edematoso, bajo la influencia de la progesterona y el estrógeno que provienen del cuerpo lúteo. Las glándulas uterinas se van a enrollar y se vuelven tortuosas y empiezan a secretar un líquido claro para la nutrición del óvulo fecundado. Entonces, la idea es que la mujer menstrue, cambie esta capa del útero que es el endometrio para que pueda aceptar al cigoto, ¿no? Al huevo cigoto, que en ese momento ya se va a llamar blástula, para que se pueda implantar la blástula. Entonces el útero a nivel femenino se prepara para este momento. Entonces hay un momento que la mujer libera, en la mitad del ciclo menstrual libera, ovula, se da la liberación del ovocito secundario, recuerda el ovocito secundario, y entonces el útero va a empezar a regenerarse de tal forma que lo pueda aceptar nuevamente en el proceso ya de implantación, ¿no? Por eso que hay tres fases: la de menstruación, la de proliferativa y la secretora. Muy bien. Recordemos que el ciclo menstrual, en este caso, incluye al ciclo ovárico, incluye también un ciclo endometrial. Incluye tanto al ciclo ovárico como al ciclo endometrial. El ciclo ovárico incluye a la fase folicular, ¿sí? A la fase folicular y a la ovulación, que es la liberación del ovocito secundario, recuerda. Y también tenemos a la fase luteal. Y la fase endometrial tiene la fase proliferativa y la fase secretora, que te he explicado. Entonces vamos a tener que también, estas son otras denominaciones que va a recibir el ciclo menstrual como componentes y participantes, ¿sí? Acá hay algunos términos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué significa menarquia o menarquía? La menarquía es la aparición de la primera regla o sangrado. La aparición de la primera regla o sangrado, que normalmente se da entre los 11 y 13 años. Pero ahora vemos casos de niñas que inician la etapa de menstruación muy pequeñas, 8 o 7 añitos, hay niñas que están menstruando muy pequeñas. La idea es que este proceso se dé entre los 11, 13, 14, 15, 16 años, si es posible, ¿no? El inicio de la menstruación. Lastimosamente el sistema hormonal en la mujer se ve alterado por las distintas contaminaciones que existen, ¿no? Entonces cada vez el ciclo menstrual se está presentando más antes, ¿no? A edades mucho más tempranas. La menarquía tardía es cuando ocurre entre los 15 y 18 años, una menarquía tardía, pero todavía no es que sea tan perjudicial, ¿no? El climaterio. ¿Qué es el climaterio? El climaterio es esa época de la vida en que las gónadas femeninas van a cesar su actividad. O sea, recuerda que la mujer nace con todo el proceso hormonal, con todas las células sexuales que va a necesitar en toda su vida, ya formadas, ¿sí? Entonces va a llegar esta etapa en que las gónadas femeninas ya cesan su actividad. Y termina con la adaptación del organismo a las gónadas.
¿sí? Prácticamente afuncionales. Entonces va a llegar un momento en que a la mujer las gónadas ya no le van a funcionar, ya no van a ser útiles para esto, ¿no? Esta etapa del climaterio tiene 3 periodos. Tiene la premenopausia, que es una fase previa que está caracterizada por periodos irregulares. La fase llamada menopausia. La menopausia es la última regla. ¿Sí? Ahí se va a dar el caso de la última regla, que va a ocurrir aproximadamente a los 45 años. Eso también es variable. Hay mujeres que mucho más, 50 años, ¿sí? 55 años se da la menopausia, ¿no? No en todas tienen, en promedio 45 años. Y la posmenopausia, que es la fase posterior en que van a dominar los síntomas carenciales, ¿sí? Los síntomas carenciales. Tú puedes observar en este gráfico, mira, acá tienes el ciclo menstrual, 14 días, 28 días, disculpa. En la mitad, en el día 14, se da la ovulación. Uno manifiesta que los 5 primeros días hay menstruación, es la pérdida del endometrio. Como tú ves, el endometrio se pierde. En estos momentos el ovario está recién generando el crecimiento del folículo, recién se está dando el crecimiento del folículo, y tú te das cuenta que las hormonas tienen un decaimiento, ¿sí? La menstruación, las hormonas tienen un decaimiento. Mira, el verdecito se refiere a progesterona, el negrito a estrógeno, LH a la hormona luteinizante y la FSH a la hormona folículo estimulante, ¿sí? Ahí las tienes. Entonces los primeros 5 días la menstruación. Entre el quinto y el noveno día son días de mucha, ¿cómo te decirte? La ovulación y la fertilización son posibles entre estos días. Entre el día 5 y 9, y tan temprano como el día 7 y tan tarde como el día 21 se podría dar, ¿sí? Pero esto recordemos que también se cumple en mujeres regulares. La mayoría de mujeres son irregulares, entonces es medio complejo. Este es un ciclo planteado en una mujer regular, pero la mayoría son irregulares, pero es para poder entenderlo. Entre el día 9 y el día 18 son días de alta fertilidad, alta fertilidad. ¿Por qué? Porque el espermatozoide podría llegar a estar en la cavidad uterina, cavidad de las trompas de falopio, sobreviviendo con tranquilidad hasta encontrar el ovocito secundario, ¿no? Entonces tú te das cuenta que como va avanzando el ciclo menstrual, inicia con la pérdida del endometrio, luego el endometrio se va a recuperar, se va a regenerar y luego de nuevo vamos a ver todo el proceso. En la región del ovario se va a dar el crecimiento folicular. En el día 14 se da la expulsión, que es la ovulación, y se va a empezar a formar los cuerpos lúteos. Tú te das cuenta que en esta etapa de la menstruación hay un decaimiento de las hormonas. En la etapa de la preparación para la ovulación empiezan a aumentar el nivel de hormonas, empieza a aumentar, y cuando llegamos a niveles de la ovulación, que es la liberación del óvulo, vamos a tener un pico alto de la hormona luteinizante, de la hormona folículo estimulante también, ¿no? Y luego en la etapa en la que el endometrio se alista como para recibir un posible cigoto, una posible blástula, luego de una fecundación, aumentan la progesterona y el estrógeno. Y luego la progesterona y el estrógeno van a disminuir para que se dé nuevamente el proceso de menstruación. Entonces, este es un proceso integral, ¿no? Tú puedes analizar el endometrio, lo que sucede en el endometrio, que es en el útero, lo que sucede en el ovario y lo que sucede a nivel hormonal. Entonces tú te vas a dar cuenta que todas estas fases están integradas, ¿no? Están integradas. Acá lo puedes observar, mira, acá se ve el ciclo ovárico a nivel del ovario. En este caso, en el ciclo menstrual, cuando hay la pérdida del endometrio, que acá te dice desescamación, que es un periodo estéril, la FSH al folículo se va a disminuir la progesterona, que causa la menstruación, que te decía. La FSH al folículo va a empezar a aumentar, ¿no? El aumento de la FSH, de la hormona folículo estimulante, por si acaso, estimula la maduración de un folículo y hace que produzca estrógenos, los folículos en maduración. Se va a formar el folículo de Graf, el estrógeno. Los estrógenos van a provocar el engrosamiento nuevamente de la pared del útero. Recuerda que el decaimiento de progesterona y estrógeno generó la menstruación. Los estrógenos van a provocar el engrosamiento de las paredes del útero y empieza la etapa de la proliferación, que ya es una etapa fértil. Cuando la hormona LH supera a la FSH, la hormona luteinizante supera a la hormona folículo estimulante, se produce lo que nosotros conocemos como la ovulación, la liberación del ovocito secundario, recuerda. Luego la LH va a estimular al cuerpo lúteo que produzca progesterona.
y la cavidad residual del folículo da lugar al cuerpo lúteo que produce progesterona. Esta progesterona va a engrosar al máximo la pared del útero, esperando una posible fecundación, una implantación. Luego la LH, el cuerpo lúteo en fase de degradación, se da la disminución de la progesterona. Entonces, como tú verás, el proceso del ciclo menstrual está relacionado en funcionamiento del ovario, en funcionamiento de las hormonas, que en picos de aumento y disminución van a generar que se den las distintas etapas. Bueno, luego tenemos que hay que entender qué es la fecundación y qué es la implantación. Recordemos que esto de la fecundación e implantación. Primero, hay que recordar que esto se tiene que realizar bajo un acto sexual. Tú puedes ver acá los espermatozoides en un acto sexual. Y los espermatozoides van a tener este recorrido. Mira, los espermatozoides ingresan por la cavidad vaginal, van a subir toda la región uterina y se van a dirigir a la trompa de falopio. Acá en la trompa de falopio a lo que van a encontrar es a quién. El óvulo, mal llamado óvulo, ¿no? La forma correcta de llamarlo es ovocito 2. Ovocito 2 o también ovocito secundario. Entonces la mujer ovula, libera el óvulo. El óvulo o ovocito 2, que es la forma correcta como te decía, es liberado acá en las trompas de falopio. Acá en las trompas de falopio, en el tercio externo, es donde se va a realizar, mire, tienes el recorrido del óvulo, acá es donde se va a realizar lo que nosotros conocemos como fecundación, en el tercio externo de las trompas de falopio. Luego de que se produce la fecundación, esto va a tener un recorrido. Entonces, ¿qué se va a dar? En la fecundación forma el huevo cigoto. Este huevo cigoto lo que va a hacer, se puede escribir con Z o con C, chicos, cigoto. El cigoto lo que va a empezar es a segmentarse, ¿no? Va a formar 2 células, 4, hasta que va a llegar y se forma una esfera, que nosotros vamos a llamar mórula. Luego la mórula va a formar a la gástrula y luego a la blástula primero y luego la gástrula. La mórula va a llegar a formar la blástula y la blástula es la que se va a implantar. Esta implantación se da ¿en dónde? En la región uterina, recuerden, la región uterina. Esta implantación se va a dar en la región uterina. Entonces recordemos que la fecundación va a ser el proceso de unión o fusión del gameto masculino, que es el espermatozoide, con el gameto femenino, que es el ovocito secundario, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué van a formar? Este huevo o cigote, que va a ser la primera célula del nuevo individuo. Esta es la primera célula que vamos a presentar nosotros. Esto, como te dije, sucede ¿en dónde? En el tercio externo. En el tercio externo de la trompa de falopio, en una región que nosotros llamamos ampolla. Ahora, cuando esta fecundación ocurre artificialmente en un laboratorio, recuerda, se llama fecundación in vitro. Esto que tú ves es una fecundación en un ambiente natural, se llama fecundación normal. Pero cuando esto se hace en un laboratorio, se llama fecundación in vitro, recuerda, in vitro. Ahora, los espermatozoides cuando hacen esto deben atravesar la corona radiante y la zona pelúcida que presenta el ovocito secundario, para lo cual va a suceder una reacción que se llama reacción acromosómica o acrosómica también se le llama, que está determinada por la liberación de las enzimas presentes en el acrosoma del espermatozoide. Entonces, esto va a permitir que se dé la fecundación, recuerda, ¿sí? Si la fecundación permite en el hombre restablecer el número diploide de cromosomas, porque recuerda que el espermatozoide trae la mitad de los cromosomas y el ovocito secundario tiene también la mitad, se restablece recién el número general y ahí es que se determina, escucha, el sexo cromosómico. En la fecundación se determina el sexo cromosómico, si es varón o mujer, ¿sí? Muy bien. Y acá lo que ya se inicia es la segmentación, que son divisiones sucesivas para que se forme la mórula, la blástula, y la blástula en este caso es importante porque la blástula es la que se va a implantar. ¿Se va a implantar en dónde? En el útero. Por eso que la mujer en el ciclo menstrual renueva esta capa que es el endometrio para que cuando el blastocisto puede implantarse sea en un tejido nuevo, en un tejido recién formado. Muy bien, chicos. Entonces, después que te he explicado esto del ciclo menstrual y la fecundación, tú vas a resolver las preguntas del 1 al 10. De la página 212 te vas a guiar, revisa el material, lo vas a poder responder y luego lo envías. Muy bien, la clase ha terminado. Espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos la próxima semana. Cuídate. Bendiciones.